14 de febrero de 1943. Bosques de Volinia, Ucrania. La madrugada se abrió paso con un frío brutal, de esos que queman al respirar y dejan los pulmones rígidos. Un frío seco que hacía crujir los troncos y volvía la tierra dura como metal. Entre pinos cubiertos de escarcha, avanzaba sin detenerse una silueta pequeña, corriendo como si parar no fuera una opción. No era un soldado ni un hombre adulto, era una muchacha de 17 años, con el cabello oscuro pegado al rostro por el sudor helado y unos ojos grises que brillaban con algo que ya no podía llamarse miedo, sino algo más pesado, más definitivo: la certeza. La certeza de que su nombre figuraba en una lista de ejecuciones firmada por oficiales alemanes y sellada con la eficiencia fría del Tercer Reich. Elena Rosenthal. Edad: 17 años. Delito: sabotaje, ayuda a fugitivos judíos, participación activa en la resistencia contra el Ra. Sentencia: muerte inmediata, sin juicio ni apelación. Elena no llevaba armas, no tenía dinero y ni siquiera contaba con un mapa. Lo único que poseía eran sus piernas, ardiendo como si cada paso pudiera ser el último, y una memoria casi fotográfica de aquellos bosques que había recorrido de niña junto a su padre. Recordaba senderos, arroyos, escondites, cada cueva donde Isaac Rosenthal solía refugiarse cuando las tormentas sorprendían sus trabajos de carpintero en aldeas cercanas. Ahora, esos recuerdos eran su única ventaja. A sus espaldas, las voces en alemán se acercaban con la cadencia mecánica de órdenes cortas y ladridos de perros. Schneller, Sie sind nicht weit. No estaban lejos, tal vez a 100 metros, quizá menos. Elena tropezó con una raíz oculta bajo la nieve y cayó de frente. El golpe le robó el aire y el barro congelado se le incrustó en las manos. Por un instante todo pareció detenerse: el bosque, el viento, incluso su corazón. En ese silencio interno, una parte de ella pensó en quedarse allí, rendirse, dejar que el cansancio decidiera. Pero entonces, oyó algo distinto. No eran los alemanes. Más adelante, entre los árboles, llegó el murmullo del río Nareu. Y con ese sonido apareció un recuerdo. Su padre cruzando el río por un túnel subterráneo y diciéndole, casi en broma: «Elena, este camino es nuestro secreto. Solo nosotros lo conocemos». Esa frase fue suficiente para levantarla. Se limpió las manos, respiró hondo y volvió a correr. No sabía que ese recuerdo acabaría salvando a 32 personas, ni que en las semanas siguientes aquel túnel olvidado marcaría la diferencia entre la vida y la muerte de todo un destacamento partisano. Solo sabía que, si seguía moviéndose, quizá alcanzaría el amanecer y tal vez encontraría a alguien que no la entregara a los alemanes. Llegó a un claro justo cuando el sol empezaba a romper el horizonte, y lo que vio la obligó a detenerse en seco. Hombres armados, al menos 20, sucios, exhaustos, con uniformes improvisados y rostros marcados por semanas de combate, dispersos alrededor de una fogata apagada. Algunos limpiaban rifles viejos, otros dormían sentados contra los árboles. Eran combatientes de la resistencia polaca. En el centro, un hombre de unos 35 años, con barba de varios días y una cicatriz cruzándole la ceja izquierda, alzó la vista. Sus ojos, del color del acero oxidado, no mostraban sorpresa ni compasión, solo cálculo. Piotr Lewandowski había visto suficientes refugiados como para reconocer cuándo alguien traía problemas. Y aquella chica, con la estrella amarilla visible incluso bajo el abrigo roto, olía a peligro desde lejos. Elena levantó las manos despacio, con las palmas abiertas. No suplicó ni lloró, solo habló en un polaco claro y controlado. «Los alemanes vienen detrás de mí. Si me echan, los traeré directo hasta aquí. Si me dejan quedarme, puedo hacer que crean que escapé en otra dirección». Piotr entrecerró los ojos. «¿Por qué te persiguen?». Elena sostuvo su mirada. «Porque ayudé a 14 personas a escapar del gueto de Bielsk Podlaski 3 días antes de una redada masiva.
y porque creen que sé dónde se esconden otros grupos de la resistencia. Piotr estudió su rostro con atención. No encontró miedo, sino una determinación firme, y eso lo inquietó, porque sabía que quienes ya no temen suelen ser los más peligrosos, tanto para el enemigo como para los suyos. «¿Qué edad tienes?», preguntó al fin. 17, respondió Elena. Piotr soltó una risa seca, casi amarga. 17. ¿Y estás en una lista de ejecución? Elena no contestó. Simplemente sostuvo su mirada sin parpadear. En ese silencio tenso, Piotr reconoció algo que conocía demasiado bien. Los ojos de alguien que ya no tiene nada que perder. Esa misma mirada, semanas después, acabaría salvando la vida de todos los que estaban allí, aunque en esa madrugada nadie podía imaginarlo. Porque lo que los alemanes no comprendían, y lo que incluso los propios partisanos tardarían en descubrir, era que Elena Rosenthal no era solo otra refugiada judía escapando de la muerte. Era la última persona viva que conocía los túneles secretos bajo el río Nareu. Y en los días siguientes, ese conocimiento valdría más que cualquier arma, más que cualquier mapa, más que cualquier plan militar. Si esta historia te tocó de verdad, apóyala con un gesto simple y compártela para que llegue a más personas. Dime también desde qué ciudad y país la estás escuchando. Quiero saber desde dónde acompañas a estos héroes invisibles. Para entender lo que estaba en juego aquella madrugada de febrero de 1943, hay que retroceder 3 años y medio, hasta septiembre de 1939, cuando las divisiones Panzer alemanas cruzaron la frontera polaca y el mundo cambió en cuestión de días. Polonia, atrapada entre la Wehrmacht al oeste y el Ejército Rojo Soviético al este, se derrumbó en menos de un mes. Pero lo que vino después fue aún peor que la invasión, la ocupación, y con ella la maquinaria de exterminio más eficiente que la humanidad había conocido. Para 1943, el Holocausto ya no era un secreto militar, sino una realidad diaria. Los guetos se vaciaban de forma sistemática, los campos de exterminio funcionaban con precisión industrial, y en las zonas rurales del este de Polonia, donde durante siglos habían vivido comunidades judías, solo quedaban ruinas y fosas comunes. Los nazis no dejaban nada al azar. Cada operación tenía un nombre en clave, cada ejecución un expediente, cada víctima un número. El terror no era caótico, era metódico. Y sin embargo, en medio de ese infierno burocrático, empezó a surgir algo inesperado. Grupos de resistencia, partisanos, hombres y mujeres que decidieron que, si iban a morir, lo harían luchando. No eran ejércitos formales, sino destacamentos pequeños, dispersos y mal armados, que operaban desde los bosques, atacaban convoyes alemanes, saboteaban líneas ferroviarias y ayudaban a escapar a los perseguidos, lo que despertaba en los alemanes un odio especial, porque cada acto de resistencia era una grieta en su imagen de invencibilidad. El Oberfeldwebel Konrad Kretschmer era uno de los encargados de aplastar esa resistencia, suboficial de la Wehrmacht, especializado en operaciones antipartisanas. No era un fanático que gritara consignas, sino algo mucho más peligroso, un profesional. Tenía 38 años, había servido en la campaña de Francia y en las primeras fases de la invasión soviética. No bebía, no perdía el control, no torturaba por placer, simplemente cumplía órdenes con la precisión de un relojero. Por eso, cuando recibió el expediente de Elena Rosenthal, no lo descartó como otro caso más. Lo examinó con cuidado, porque Elena no era una víctima cualquiera, sino una amenaza activa. El informe era claro. Había facilitado la fuga de 14 personas del gueto de Bielsk-Podlaski días antes de una redada masiva, y eso no podía ser casualidad, sino información privilegiada, lo que indicaba que alguien dentro de la administración alemana filtraba datos, o peor aún, que Elena formaba parte de una red de inteligencia partisana más amplia. Para Kretschmer, capturarla no era solo cumplir una orden, sino desmantelar un nodo de resistencia antes de que creciera. Junto a él operaba el soldado Wilhelm Gruber,
un joven de 23 años con rostro de muchacho y alma de verdugo, criado en una pequeña ciudad de Baviera, hijo de un carnicero. Se había alistado en 1940 porque la guerra le sonaba a aventura, a algo grande y emocionante. Lo que terminó descubriendo fue que matar le producía una satisfacción incómoda que jamás admitiría en voz alta. Aún así, había señales. Sus ojos adquirían un brillo particular cada vez que tenía a alguien indefenso frente a él. Kretschmer lo sabía y lo explotaba, porque en una guerra de exterminio, hombres como Gruber eran herramientas eficaces, repulsivas, pero útiles al fin y al cabo. Ambos estaban convencidos de que Elena había huido hacia el norte, y también de que el hambre, el frío o la desesperación acabarían entregándola tarde o temprano. Lo que ignoraban era que aquella adolescente acababa de alcanzar el único lugar donde su muerte no era un destino inevitable. Y lo que ninguno podía imaginar era que, en cuestión de semanas, Elena Rosenthal se convertiría en la razón por la que un batallón partisano entero sobreviviría al cerco más brutal de la guerra. Elena Rosenthal nació el 3 de mayo de 1925 en una aldea pequeña cerca de Bialystok, en una casa de madera con techo de paja y ventanas que nunca lograban detener el frío. Su padre, Isaac, era carpintero y fabricaba muebles simples pero resistentes, mesas pensadas para durar generaciones y sillas capaces de soportar el peso de familias enteras. Su madre, Esther, trabajaba como costurera y remendaba ropa ajena para ganar lo justo y comprar pan y patatas. No eran ricos, pero tampoco conocían el hambre, y vivían con discreción, con una fe tranquila, sin fanatismos, criando a sus 2 hijas bajo una sola regla innegociable. La dignidad no se vende ni por dinero, ni por miedo, ni por conveniencia. Elena, la mayor, heredó el cabello oscuro de su madre y los ojos grises de su padre, unos ojos que parecían captar siempre algo más allá de lo evidente. Desde niña mostró una curiosidad insaciable por entender cómo funcionaban las cosas, desarmando relojes para estudiar sus engranajes y observando cómo Isaac ensamblaba muebles sin clavos, solo con encastres precisos. Cuando su padre salía al bosque a buscar madera, Elena lo acompañaba. Caminaban durante horas, y en esos recorridos, Isaac le enseñaba lecciones que ningún libro podía ofrecer. Orientarse sin brújula, encontrar agua en invierno, leer el clima en el comportamiento de los pájaros. El bosque no es peligroso si lo conoces, solía decirle. Solo lo es para quienes no lo entienden. Hannah, su hermana menor, tenía 11 años en 1941, justo cuando todo se vino abajo. Era una niña alegre, de risa fácil, que pasaba las tardes jugando con una muñeca de trapo que Esther había cosido con retazos. Y Elena la cuidaba como si fuera su propia hija, le enseñaba a leer, le contaba historias antes de dormir, y la defendía de los niños mayores que se burlaban de su tartamudez. Fueron inseparables hasta que dejaron de serlo. La noche del 12 de octubre de 1941, los alemanes realizaron una redada en la aldea sin previo aviso ni explicación. Llegaron en camiones, rodearon el centro del pueblo y sacaron a la gente de sus casas una por una. Elena estaba en el bosque con su padre recogiendo leña, y cuando regresaron ya era demasiado tarde. La casa estaba vacía, las mantas revueltas, la puerta abierta de par en par, y en el suelo, la muñeca de trapo de Hannah abandonada, como si hubiera caído de las manos de alguien que corría. Isaac salió corriendo hacia la plaza y Elena lo siguió. Lo que vieron allí los marcó para siempre. 132 personas estaban alineadas contra el muro de la iglesia, hombres, mujeres y niños, entre ellos Esther y Hannah. No hubo juicio ni acusación, solo un oficial alemán leyendo una lista de nombres con la frialdad de quien revisa un inventario, seguido de una orden breve. Los soldados dispararon y en 4 minutos, la plaza quedó en silencio, con 132 cuerpos tendidos en el suelo, incluida una mujer de 42 años, que jamás había alzado la voz, y una niña de 11, que aún sostenía la mano de su madre. Elena tenía 15 años, su padre 52.
Y esa noche, ambos comprendieron 3 verdades con una claridad brutal. La primera, que ya no existía ningún lugar seguro. La segunda verdad fue que no existía ninguna ley que pudiera protegerlos. Y la tercera, quizá la más dura, que Dios, si realmente existía, había optado por no intervenir. Isaac cayó de rodillas frente a los cuerpos. No lloró, no gritó, simplemente se quedó allí, inmóvil, como si su alma hubiera abandonado el cuerpo y no encontrara el camino de regreso. Elena lo sujetó del brazo. «Papá, tenemos que irnos. Si nos ven aquí, nos matarán también». Isaac no respondió. Dejó que su hija lo arrastrara de vuelta al bosque. Durante los 2 años siguientes, sobrevivieron escondiéndose. Primero en un sótano abandonado, luego en una cueva. Más tarde en el desván de un campesino polaco que los ayudaba a cambio de trabajo. Isaac fue apagándose poco a poco. Hablaba cada vez menos. Comía apenas lo necesario. Dormía casi nada. Hasta que una mañana de enero de 1943, simplemente no despertó. Murió de hambre, de frío y de tristeza. Elena lo enterró al pie de un árbol, sin lápida ni ceremonia, solo una piedra para marcar el lugar. Se quedó sola, con 17 años, y sin una razón clara para seguir viva, salvo una rabia distinta, no una furia ciega, sino una rabia fría, contenida y dirigida, contra los hombres que habían asesinado a su madre y a su hermana, contra un mundo que permitía aquello y, sobre todo, contra ella misma por no haber estado allí para hacer algo, lo que fuera, incluso morir con ellas. Esa rabia la empujó a hacer algo que la mayoría jamás se atrevería. Empezó a ayudar a otros a escapar, no por valentía, sino porque ya no tenía nada que perder. Usó todo lo que su padre le había enseñado. Guiaba familias enteras por rutas clandestinas. Les mostraba cómo moverse sin ser vistos, cómo esquivar patrullas alemanas, cómo cruzar ríos helados sin dejar rastro. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué lo hacía, respondía siempre lo mismo: porque alguien tenía que hacerlo. El 11 de febrero de 1943, ayudó a 14 personas a huir del gueto de Bielsk-Podlaski. Había recibido un aviso sobre una redada masiva prevista para el día siguiente. No sabía de dónde venía la información, solo que era real. Organizó la fuga de noche usando un túnel de drenaje bajo las murallas del gueto. 13 lograron salir. El 14º, un anciano de 70 años, sufrió un infarto en mitad del túnel. Elena no pudo hacer nada por él, solo cerrarle los ojos y seguir adelante. 2 días después, su nombre apareció en una lista de ejecución, y 3 días más tarde corría por los bosques con 80 soldados alemanes, siguiéndole los pasos, hasta llegar al campamento de Piotr Lewandowski, donde su vida y la de muchos otros cambió para siempre. El grupo de Piotr no era un ejército. No tenían uniformes, ni insignias, ni el respaldo de ningún gobierno en el exilio. Eran 32 personas unidas por la misma decisión. Preferían morir luchando antes que vivir de rodillas. Había soldados polacos fugados de campos de prisioneros, campesinos cuyos pueblos habían sido arrasados, estudiantes universitarios que cambiaron los libros por armas, y una mujer de 21 años a la que todos llamaban Zoya. Sofia Adler había escapado del gueto de Varsovia 6 meses antes. Era enfermera y había trabajado en un hospital judío hasta que los alemanes lo cerraron. Cuando comenzaron las deportaciones masivas, decidió que no subiría a ningún tren. Se escondió en las alcantarillas durante 3 semanas, comiendo ratas y bebiendo agua de lluvia. Y cuando salió pesaba 40 kilos. Tenía fiebre, pero seguía viva, y decidió que, si iba a vivir, sería útil. No sabía disparar, pero sabía curar. Y en un grupo donde las balas escaseaban y las heridas abundaban, eso la hacía indispensable. Zoya fue la primera en acercarse a Elena aquella madrugada. Piotr aún dudaba si dejarla quedarse, pero Zoya ya había decidido. Se arrodilló frente a la adolescente, examinó sus manos heridas y empezó a limpiarlas con agua helada.
Esto va a doler, dijo. Elena no se quejó. Solo observó cómo Zoya trabajaba con una eficiencia silenciosa, vendando los cortes con tiras de tela desgarrada. ¿Cuánto tiempo llevas huyendo?, preguntó Zoya. 2 años, respondió Elena. Zoya asintió despacio. Entonces sabes lo que es vivir con miedo. Elena la miró de frente. Ya no tengo miedo. El miedo es para quienes todavía tienen algo que perder. Zoya terminó de vendarle las manos y se sentó frente a ella. La observó un segundo más de lo necesario, y luego habló en voz baja. Esa mirada es peligrosa, la conozco bien. Es la de alguien que ya lo perdió todo. Y la gente así no tiene límites. Puede salvarte o destruirte. Elena no respondió. No hacía falta. Ambas sabían exactamente de qué estaba hablando. Cerca de ellas estaba Piotr Lewandowski, uno de los hombres clave del grupo y especialista en explosivos. Tenía 30 años, y antes de la guerra había estudiado ingeniería química en la Universidad de Cracovia, un conocimiento que ahora usaba para volar puentes, sabotear trenes y convertir objetos comunes en armas mortales. Era un hombre parco, cubierto de cicatrices, responsable de la destrucción de 3 puentes ferroviarios, 2 depósitos de combustible alemanes y un convoy de munición destinado al frente oriental. Y por eso los nazis lo buscaban con la misma obsesión que a Elena, con la diferencia de que Piotr sabía defenderse y ella no. Cuando el grupo se reunió para decidir si Elena podía quedarse, Piotr fue el primero en hablar. Es demasiado joven, no tiene entrenamiento y los alemanes la están buscando. Si la dejamos aquí, nos encontrarán en días. Piotr Lewandowski miró a Zoya. ¿Tú qué opinas? Ella no dudó. Si la echamos, muere en 2 días, y si conoce rutas de escape puede servirnos. Yo voto porque se quede. Piotr negó con la cabeza. No estamos aquí para salvar refugiados. Estamos aquí para luchar. Zoya sostuvo su mirada, y ella puede ayudarnos a luchar, o al menos a sobrevivir. Piotr Lewandowski guardó silencio un momento y luego miró a Elena. ¿Qué sabes hacer? No me hables de cocinar o coser. Dime si puedes ser útil. Elena sostuvo la mirada con calma. No sé disparar ni pelear, pero sé moverme sin ser vista. Conozco caminos secundarios que los alemanes ignoran. Sé cruzar ríos sin dejar huellas, y conozco túneles que nadie más recuerda. Piotr frunció el ceño. ¿Túneles? Elena asintió. Túneles bajo el río Nareu. Mi padre los usaba para cruzar el valle sin rodear kilómetros. Están ocultos y olvidados, pero siguen ahí. Piotr miró a Zoya, luego a los demás, y finalmente volvió a Elena. Te quedas, con una condición. Si por tu culpa nos encuentran los alemanes, te vas sola, sin discusión. Elena asintió. Entendido. Se quedó, y durante los 3 días siguientes casi no habló. Ayudó a Zoya a curar heridas, colaboró en la cocina, recogió leña y observó en silencio, memorizando nombres, rostros y rutinas, esperando, porque sabía que tarde o temprano los alemanes llegarían, y cuando eso pasara tendría que estar lista. El 18 de febrero llegó la noticia. Un mensajero partisano de otro destacamento irrumpió en el campamento, jadeando, con el rostro pálido. Vienen los alemanes, 80 soldados, 4 grupos, cerrando el valle desde todos los puntos. Estarán aquí antes del amanecer. El silencio que siguió se volvió pesado, casi físico. Todos entendieron lo que significaba. No era una patrulla, era una operación de exterminio y no había salida fácil. Piotr Lewandowski había sobrevivido 2 años como comandante porque sabía cuándo pelear y cuándo huir. Y este era un momento para huir. El problema era no saber hacia dónde. Extendió un mapa improvisado sobre una manta y reunió a sus hombres. Zoya, Piotr y otros 3 se arrodillaron a su alrededor, mientras Elena observaba desde atrás. 80 hombres, 4 grupos, dijo Piotr Lewandowski. Nos superan más de 2-1 y tienen armamento pesado. Piotr señaló el mapa. Podemos intentar romper por el este.
Es el punto más débil. Si corremos, quizá pasemos antes de que cierren el cerco. Piotr negó despacio. El este está abierto porque quieren que vayamos por ahí. Es una trampa. Nos abatirán antes del primer árbol. Uno de los hombres sugirió esconderse y abandonar el campamento. Zoya intervino de inmediato. Tienen perros, nos encontrarán en horas. Otro propuso rendirse. Nadie respondió, porque todos sabían que rendirse significaba morir. Entonces, Elena dio un paso al frente. Su voz no tembló ni pidió permiso. Simplemente dijo, «Hay otra opción». Todos la miraron a la vez. Piotr frunció el ceño. ¿Qué opción? Elena se arrodilló junto al mapa y señaló el río Nareu. Aquí, a 2 kilómetros al norte, hay un túnel de drenaje bajo el río. Lo construyeron hace décadas para desviar el agua en primavera y evitar inundaciones. Mi padre lo usaba para cruzar al otro lado del valle sin rodear kilómetros. Explicó que era estrecho, pero transitable. Piotr la observó con desconfianza. ¿Y cómo sabes que sigue abierto? Han pasado años. Puede estar derrumbado, inundado. Elena sostuvo su mirada. Lo usé hace 2 años. Cuando saqué a 3 familias del gueto las crucé por ahí. El agua llegaba a la cintura, pero se podía pasar. Piotr bajó la vista al mapa. ¿Y al otro lado dónde sale? Elena señaló otro punto. Aquí, a 3 kilómetros al oeste, en una zona boscosa, lejos de las rutas principales. Si cruzamos por ahí, los alemanes perderán nuestro rastro. Piotr negó con la cabeza. Es demasiado arriesgado. Si el túnel está bloqueado, quedaremos atrapados, y si los alemanes descubren que entramos, nos matarán dentro del agua. Zoya intervino sin levantar la voz. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Quedarnos aquí esperando? Nadie respondió, porque no la había. Piotr volvió a mirar a Elena. ¿Estás segura de que podemos cruzar? Elena no desvió la mirada. No estoy segura de nada, pero es la única oportunidad que tenemos. Piotr asintió despacio. Entonces vamos al túnel. La marcha comenzó de inmediato. 32 personas avanzando en fila, en silencio absoluto, cargando solo lo imprescindible. Elena iba al frente, guiando al grupo con una seguridad que no sentía del todo. Sabía dónde estaba el túnel, pero no si seguía siendo usable, no si el hielo había colapsado la entrada o si el agua había subido demasiado. Solo sabía que, si no lo intentaban, morirían. Y que si lo intentaban y fallaban, morirían igual, pero al menos habrían elegido. Llegaron al río al amanecer. El Nareu estaba casi completamente congelado, con grandes placas de hielo flotando lentamente. En la orilla sur, oculto entre rocas y maleza cubierta de nieve, se abría un hueco oscuro, el túnel. Elena se arrodilló y miró dentro. Oscuridad total, silencio, un olor antiguo a humedad que quemaba al respirar. Entro yo primero, dijo. Piotr la detuvo tomándola del brazo. Si es una trampa, morimos todos. Elena lo miró sin dureza. Si no entramos, morimos igual. Así al menos tenemos una opción. Piotr soltó su brazo. Elena encendió una antorcha improvisada, envolviendo un palo con tela empapada en aceite de lámpara, y se internó en la oscuridad. El túnel era más estrecho de lo que recordaba. El techo tan bajo que debía avanzar encorvada, casi a gatas. El agua helada le cubría los tobillos y el frío atravesaba las botas como agujas. El aire olía a tierra mojada, a musgo podrido, a abandono. Pero el túnel seguía abierto. Avanzó 30 metros, luego 50, luego 100. El nivel del agua subió hasta las rodillas y después hasta la cintura. Por un instante temió que siguiera aumentando y tuviera que retroceder, pero entonces comenzó a descender, y al fondo apareció una mancha de luz gris. Salió al otro lado del valle empapada hasta los huesos, temblando de frío, pero viva, con una certeza absoluta. El túnel funcionaba. Regresó corriendo, resbalando en las piedras mojadas, golpeándose los hombros contra las paredes. Al llegar a la entrada,
Piotr la esperaba con el rostro tenso. ¿Y bien? Elena asintió. Está despejado. Podemos cruzar, pero el agua llega a la cintura en la mitad del trayecto y el techo es bajo. Los más altos tendrán que agacharse. Piotr no perdió tiempo. Todos al túnel. Ahora. Uno a uno, los partisanos comenzaron a entrar. Zoya ayudaba a los heridos. Piotr cargaba las mochilas con explosivos y Elena se quedó en la entrada contando en voz baja. 20, 25, 30, 31. Faltaba uno. Piotr, el comandante, permanecía atrás, cubriendo la retaguardia con el rifle en las manos y los ojos fijos en el horizonte. Y justo cuando Piotr se disponía a entrar al túnel, el silencio del bosque se quebró de golpe. Una voz alemana gritó a lo lejos. ¡Halt! ¡Halt! ¡Wir schießen! Habían llegado. Piotr miró a Elena y ella lo comprendió al instante. Alguien tenía que distraerlos, hacerles creer que el grupo huía en otra dirección. Alguien debía quedarse atrás, y tenía que ser una presa creíble, alguien que los nazis quisieran capturar a cualquier precio. Elena Rosenthal dio un paso al frente antes de que Piotr pudiera reaccionar. «Yo me quedo». Piotr la sujetó del brazo. «No seas idiota. Tú eres la que conoce el camino». Elena esbozó una sonrisa mínima, triste, casi resignada. «Ahora todos conocen el camino, y ustedes me necesitan viva del otro lado, no muerta aquí. Voy a correr hacia el este y haré que crean que escapamos por ahí. Les daré 10 minutos. Es todo lo que necesitan». Piotr apretó su brazo con fuerza. «Te van a matar». Elena lo miró a los ojos sin bajar la vista. «Todos vamos a morir algún día. Hoy, al menos. Puedo elegir que mi muerte sirva para algo». Antes de que Piotr pudiera decir una palabra más, Elena se soltó y salió corriendo entre los árboles. Él la vio alejarse con el pecho encogido y, por primera vez en 2 años, sintió algo que no esperaba. Un respeto absoluto. Aquella chica de 17 años acababa de hacer lo que muchos de sus hombres jamás se habrían atrevido a hacer: sacrificarse por personas a las que apenas conocía. Piotr entró al túnel y empezó a cruzar, pero en su mente se formó una promesa clara. Si Elena sobrevivía, si lograba escapar, volvería por ella, aunque tuviera que enfrentarse a un batallón entero. Porque una deuda así no se paga con palabras, se paga con hechos. Konrad Kretschmer estaba en el borde del bosque cuando vio la figura pequeña corriendo entre los árboles. Reconoció el abrigo desgarrado, la estrella amarilla cosida al pecho, y supo con certeza que era ella, Elena Rosenthal, la muchacha que había arruinado su operación en Bielsk-Podlaski, la que había escapado 3 veces de sus redadas, la que ahora corría como si aún tuviera una oportunidad. «Ahí está, es la judía», gritó Wilhelm Gruber, con una sonrisa que dejaba ver todos sus dientes. Kretschmer alzó la mano para detener a sus hombres. «La quiero viva. ¡Viva! ¿Queda claro? Nada de disparos estúpidos. Quiero interrogarla». Los soldados asintieron y se lanzaron a la persecución. Elena corrió sin mirar atrás. Sabía que no podía vencerlos en velocidad. Ellos estaban bien alimentados, descansados, con botas militares y pulmones fuertes, mientras ella iba desnutrida, exhausta, con los pies envueltos en trapos dentro de zapatos rotos. Pero tenía algo que ellos no. Conocía el terreno. Sabía dónde el hielo era más fino, qué rocas traicionaban al pisarlas, qué senderos parecían seguros y terminaban en trampas naturales. Cruzó el río helado por un tramo donde el agua corría bajo la superficie, debilitando el hielo. Los soldados la siguieron, y el hielo cedió. 2 hombres cayeron al agua helada, gritando mientras la corriente los arrastraba, y los demás se detuvieron un instante, dudando. Elena ganó 30 segundos. Trepó una ladera empinada usando raíces como escalones. Los soldados intentaron seguirla, pero sus botas resbalaban en las rocas mojadas y uno de ellos rodó cuesta abajo. Elena ganó otros 20 segundos,
Pero Gruber era más rápido y más obsesivo de lo que había previsto. Mientras los demás vacilaban, él avanzaba sin apartar los ojos de ella, como un depredador tras una presa herida. Cuando Elena tropezó con una raíz oculta bajo la nieve, Gruber ya estaba a menos de 10 metros. Cuando intentó levantarse y el tobillo le falló, él estaba a 5. Y cuando finalmente cayó de rodillas, sin fuerzas para seguir, Gruber se le echó encima. «Por fin te atrapé, pequeña rata», dijo jadeando, con un triunfo oscuro en la voz. Levantó el rifle y lo apuntó directamente a la cabeza de Elena. «Kretschmer quiere que te lleve viva, pero no dijo en qué condiciones. Así que creo que te llevaré con una pierna menos, para que no vuelvas a correr». Elena cerró los ojos, no porque sintiera miedo, sino porque estaba agotada. Agotada de huir, de esconderse, de existir en un mundo donde hombres como Gruber decidían quién merecía vivir y quién no. Por un instante incluso agradeció que todo terminara allí. Pero entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. Un disparo cortó el aire. Gruber cayó de rodillas con los ojos abiertos por la sorpresa. La sangre brotó de su pecho y tiñó la nieve de un rojo violento. Intentó decir algo, pero solo salió un gorgoteo ahogado antes de desplomarse y quedar inmóvil. Detrás de él, Piotr Lewandowski bajaba su rifle aún humeante, y junto a Piotr, todo el destacamento partisano había regresado por ella. Zoya corrió hacia Elena y la ayudó a ponerse en pie. ¿De verdad pensaste que te dejaríamos morir sola? Elena no pudo responder, no porque estuviera herida, sino porque por primera vez en 2 años, alguien había vuelto por ella. Alguien había arriesgado su vida por la suya, y no sabía cómo procesar esa sensación. Piotr gritó una orden seca. «¡Al bosque! ¡Ahora!». El grupo se dispersó antes de que Kretschmer pudiera reorganizar a sus hombres. Cruzaron el valle. Se perdieron entre los pinos, y durante 3 días no encendieron fuego. Comieron nieve. Durmieron en turnos de 2 horas, y caminaron hasta que el cansancio se volvió parte de sus cuerpos. Pero estaban vivos los 32. Porque una chica de 17 años había decidido quedarse atrás y porque un grupo de combatientes había decidido volver por ella. Cuando por fin alcanzaron una zona segura, fuera del alcance de las patrullas alemanas, Piotr reunió a todos alrededor de una fogata pequeña. No dio un discurso grandilocuente, solo miró a Elena y dijo: «Nos salvaste la vida y casi pierdes la tuya por nosotros. Eso no se olvida». Elena bajó la mirada. «Solo hice lo que había que hacer». Piotr negó despacio. «No, hiciste lo que casi nadie se atreve a hacer. Quedarte atrás para que otros vivieran. Eso no es deber, es coraje, y el coraje es lo único que nos mantiene humanos en medio de todo esto». Desde ese día, Elena dejó de ser la refugiada incómoda. Se convirtió en parte esencial del grupo. Zoya le enseñó a curar heridas. Piotr le mostró cómo fabricar explosivos improvisados. Y también le enseñó a pensar como comandante, no solo en términos de sobrevivir al día siguiente, sino de estrategia a largo plazo. En los meses siguientes, Elena participó en 7 operaciones de sabotaje. Voló una línea férrea que llevaba suministros al frente oriental. Guió a 18 personas más por rutas clandestinas. Y cuando los alemanes volvieron a acercar al destacamento en mayo de 1943, fue ella quien encontró otra salida. Un desfiladero estrecho que no aparecía en los mapas alemanes porque había sido excavado siglos atrás por un río que ya no existía. Kretschmer nunca logró capturarla. Lo intentó 3 veces más. Movilizó primero a 100 hombres y luego a 150. Ofreció recompensas por información sobre su paradero, pero Elena Rosenthal había aprendido algo que los nazis jamás entenderían. Las personas más peligrosas no son las que tienen armas, sino las que tienen razones para seguir vivas. Y Elena tenía 32 razones, cada una con un nombre, un rostro y una historia. El destacamento de Piotr Lewandowski sobrevivió hasta el final de la guerra.
De las 32 personas que escaparon del cerco de febrero de 1943, 27 llegaron con vida a mayo de 1945, entre ellas Elena Rosenthal, Sofia Adler y Piotr Lewandowski, el comandante que comprendió que liderar no es dar órdenes, sino saber cuándo seguir a quienes aún tienen algo que enseñarte. Tras la liberación, Elena intentó regresar a su aldea. Quería encontrar alguna señal de Hannah, alguna pista de que su hermana pequeña hubiera sobrevivido por un milagro, pero lo único que halló fue ceniza. La aldea había sido incendiada en 1944 durante una represalia alemana. No quedaban casas ni calles, solo cruces de madera sin nombre en un cementerio abandonado cubierto de maleza. Zoya la encontró sentada frente a los restos de lo que alguna vez había sido su casa. No dijo nada. Simplemente se sentó a su lado y ambas permanecieron en silencio, mirando un pasado que ya no existía y que no volvería jamás. Así pasaron horas, hasta que el sol empezó a caer y el frío las obligó a moverse. Esa noche, alrededor de una fogata improvisada, Zoya le preguntó con suavidad: ¿Qué vas a hacer ahora? Elena tardó en responder. Cuando por fin habló, su voz era serena, sin emoción visible. No lo sé, pero sí sé lo que no voy a hacer. No voy a pasar el resto de mi vida persiguiendo fantasmas. No voy a dejar que el odio me consuma, porque si lo hago, ellos ganan. Me convierto en lo que querían, alguien sin humanidad. Zoya asintió despacio. ¿Y entonces qué te queda? Elena miró el fuego. La vida. Eso me queda. Y mientras tenga vida voy a hacer algo con ella. No sé qué, pero algo. En 1947 emigró a Argentina junto a miles de sobrevivientes que buscaban empezar de nuevo en un continente que no olía a muerte. Se instaló en Buenos Aires, en un barrio de inmigrantes donde el español se mezclaba con yidis, polaco y ruso. Al principio trabajó como costurera, luego como asistente en una escuela primaria y finalmente como maestra de historia. En 1950 se casó con un sobreviviente del gueto de Łódź, un hombre callado que entendía, sin necesidad de palabras, lo que significaba cargar con fantasmas. Tuvieron 2 hijos, una niña a la que llamó Hannah y un niño al que llamó Isaac. Durante 40 años, Elena no habló de la guerra, no porque quisiera olvidar, sino porque sabía que algunas historias pesan demasiado para decirlas en voz alta todos los días. Recién en 1983, cuando un grupo de estudiantes de secundaria le preguntó si había vivido la guerra, aceptó contar su historia. Lo hizo una sola vez, en un aula pequeña, frente a 30 adolescentes que no conocían el hambre, el miedo ni la pérdida. Les habló del túnel bajo el río Nareu, del cerco de febrero, de Piotr, de Zoya, de cómo una chica de 17 años, sin armas ni entrenamiento, salvó a todo un destacamento quedándose atrás para que otros pudieran seguir. Al terminar, uno de los estudiantes levantó la mano y le preguntó si se arrepentía de haberse quedado atrás aquella madrugada. Elena lo miró largo rato y luego sonrió apenas. Una sonrisa triste y lúcida. «¿No?», dijo. «Porque si no lo hubiera hecho, no estaría aquí para contártelo, y 32 personas no habrían vivido para tener hijos, nietos y bisnietos. A veces el arrepentimiento no es por lo que hiciste, sino por lo que no hiciste cuando tuviste la oportunidad». Murió en 1998, a los 73 años, por causas naturales. Su funeral fue pequeño, íntimo, sin discursos ni honores. Entre los asistentes había 3 personas que viajaron desde Polonia solo para despedirse. Los hijos de Piotr Lewandowski, fallecido en 1989. La nieta de Sofia Adler, muerta en 1995. Y un anciano de 80 años que caminaba con bastón y llevaba una fotografía descolorida en el bolsillo del abrigo. Era Piotr Lewandowski, el especialista en explosivos, el hombre que había votado por echarla del campamento en 1943, el mismo cuya vida Elena había salvado aquel febrero. Se acercó al ataúd con los ojos húmedos, sacó la foto del bolsillo
y la dejó sobre la tapa de madera pulida. En la imagen, un grupo de partisanos posaba frente a un bosque nevado. 32 personas con rostros cansados, pero vivas. Y en el centro, con ojos grises y una sonrisa apenas visible, estaba Helena Rosenthal, con 17 años, justo después de salvarles la vida a todos. En el reverso de la fotografía, escrita con tinta ya casi borrada, había una sola frase: el coraje no se mide en disparos, sino en lo que estás dispuesto a perder por los demás. Piotr se quedó allí durante un largo rato y luego susurró algo que nadie más oyó, pero que, de haber estado cerca, habría podido escucharse con claridad. Gracias, Helena. Gracias por enseñarnos que ser humano no es solo sobrevivir, sino elegir para qué sobrevivir. Helena Rosenthal nunca recibió condecoraciones, no tiene estatuas ni aparece en los libros oficiales de historia. Su nombre no está grabado en placas de bronce ni en memoriales de mármol, pero en algún rincón de Buenos Aires, en una escuela primaria del barrio de Flores, hay una pequeña placa que dice: en memoria de Helena Rosenthal, maestra, que enseñó con palabras y salvó con actos. Y en los bosques de Volinia, donde el río Narew sigue fluyendo bajo el hielo cada invierno, existe un túnel olvidado que casi nadie recuerda. Está oculto entre rocas y maleza, oscuro, húmedo y estrecho, y permanece allí como una cicatriz silenciosa en la tierra, como un testigo mudo de lo que ocurrió una madrugada de febrero de 1943. Los turistas que visitan la región nunca lo encuentran, los mapas no lo señalan y los guías no lo mencionan. Pero si alguien supiera dónde buscar, si se arrodillara entre las piedras y apartara la vegetación, vería la entrada. Y si se atreviera a encender una linterna y avanzar en la oscuridad, caminaría por el mismo pasaje que cruzaron 32 personas aquella noche. El mismo camino que les salvó la vida, el mismo que una joven de 17 años les enseñó a atravesar sabiendo que ella tendría que quedarse atrás. Y en ese silencio subterráneo, entre muros de piedra antigua y agua helada, todavía parece vibrar el eco de pasos apresurados, de respiraciones cortadas, de gente corriendo hacia la vida mientras una adolescente corría hacia la muerte para darles tiempo. Helena Rosenthal no fue una heroína de manual escolar. Fue algo más incómodo para los nazis y más valioso para quienes luchaban por la libertad. Alguien que entendió que el verdadero coraje no consiste en no tener miedo, sino en sentirlo y actuar igual, en saber que vas a perder y elegir perder con dignidad, en estar sola, perseguida, marcada para morir, y decidir que, si vas a morir, tu muerte signifique algo. Esa fue su elección, y esa elección salvó 32 vidas. 32 personas que tuvieron hijos, construyeron hogares, vivieron años que otros quisieron robarles. Contaron historias a sus nietos, plantaron árboles, rieron, lloraron, amaron, y murieron en sus propios términos, porque una muchacha decidió que su vida valía menos que la de ellos, aunque en realidad no era así. Su vida no valía menos, valía exactamente lo mismo, y por eso su sacrificio importó. No fue el gesto de alguien que despreciara su existencia, sino el de alguien que valoraba tanto la vida, cualquier vida, que estuvo dispuesta a ofrecer la suya para protegerla. Eso fue lo que los nazis nunca entendieron. Que no se puede matar una idea a balazos, que no se extermina el coraje con campos de concentración, y que no se silencia la humanidad con terror. Porque siempre habrá alguien como Helena, alguien joven, aparentemente insignificante, alguien a quien el poder subestima y el sistema considera prescindible, y será precisamente esa persona la que lo cambie todo. Si conoces a alguien de tu ciudad y de tu país, cuya historia merezca ser contada, escríbela en los comentarios. Quizá el próximo héroe invisible sea el tuyo.